Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes. Mucha gente nerviosa, mucha gente dándole vueltas a qué ha pasado con Puigdemont y otros, porque nosotros nos ha recordado mucho todo lo de hoy. Recordarán aquel grupo musical que se llamaba Los Toreros Muertos. Recordarán que tiene una canción que decía algo así como: tú necesitas un show, nosotros tenemos un show, ya están aquí los toreros muertos. Pues tenemos a Puigdemont y a Junqueras, dos toreros muertos que han desaparecido. Uno parece que por muerte natural, hablamos de Junqueras, y el otro Puigdemont, que nadie sabe a estas horas dónde está. Esa es la realidad a día de hoy, en este momento. Es importante recordar una cosa. Sabemos que la gente, como decíamos, está preocupada, que la gente está nerviosa, pero seamos claros, esto era algo previsible. Decíamos en el último programa: volverá Puigdemont y que ella iba a ser presidente, y así ha sido. Ha vuelto Puigdemont, ha hecho el numerito, luego parece que ha engañado a todos, incluido a los Mossos, y ya pues se ha convertido en el presidente seguramente más aburrido que tendrá Cataluña. Algunos dicen de 133, en fin, si empezamos a ver esos 133, lo que son y lo que eran, nos haríamos unas risas. Vamos a hablar obviamente de este tema, prácticamente va a ser el monotema hoy. Hablaremos obviamente del fracaso de los Mossos, hablaremos de otros cuerpos que se les ha mezclado también en el fracaso. Es cierto que depende muchas cosas de interior. Y es cierto también una cosa que decimos ya en los titulares, que mucha gente habla también del fracaso del CNI, etcétera, etcétera. Pues hay que decir una cosa: el CNI no puede detener a nadie. Más que nada es una cosa que hay que conocer. Se dedican a informar y que luego otros hagan la función. Y si hay órdenes políticas que impiden la detención, pues oiga, cada uno se queda en su trabajo. Luego hablaremos también de que Puigdemont nuevamente ha mentido. Dijo que estaría en el pleno y votando, y lo único que ha sucedido es que cuando han dicho su nombre, ni se han levantado los diputados de Junts, simplemente se han dedicado a aplaudir. Vamos, parecía que hay un funeral, vamos a decirlo así de claro. Luego nos hablaremos también de, con todo el respeto, ¿a quién le importa ella? ¿Quién cojones es ella? Seamos claros. Seguramente el peor ministro de Sanidad que ha tenido España. Recordemos, ella, que es algo que habría que empezar a investigar algunos medios, y seguramente en septiembre veremos alguna novedad. Recordemos que ella en el 2009-2010, más o menos esa época, fue despedido de director general de infraestructuras de la Generalitat por inflar el presupuesto de la Ciudad de la Justicia, y nadie sabe dónde fue aquel dinero. Y hablamos de millones de euros. Otro, que recuerden que luego se fue tras el despido a la empresa privada, y esa empresa quebró. Miren, vamos a decir una cosa, nos sabe mal porque saben obviamente que somos catalanes, pero nos da la sensación de que esto va, perdón, al puñetero desastre. Pero teniendo en cuenta que Cataluña es la que ha iniciado el desastre de España, pues ¿qué quieren que les diga? A veces da la sensación de que el destino te lleva a tu camino más correcto. Luego hablaremos también de esos que aparecen y desaparecen. Nuevamente Paje ha dado un mensaje a Sánchez hace unos minutos diciendo que le da profunda vergüenza. Pero claro, él sigue votando a favor de Sánchez. Lo de Paje es casi un espejismo en la realidad. Hablaremos también en Cataluña de que la ANC, tras los movimientos de Esquerra y Junts, que prácticamente, digamos, Esquerra queda deslegitimado, queda prácticamente fuera, si hubiera elecciones, de ninguna opción, y Junts, con el ridículo de hoy, ¿qué quieren que les diga? Parece que tampoco, empieza a girar un poco hacia la candidata de Orriols, y empieza a abrir la puerta a que Orriols sea la única representante del independentismo, que dirían ellos, decente. Vamos a ver dónde llega ese movimiento. Y acabaremos con un tema de fuera de Cataluña. Parece que tenemos otro invitado a la cena de los idiotas. Ya saben, la cena donde va Sánchez, su mujer, su hermano, Pumpido, etcétera, de Navidad. Esa cena donde todos se levantan y dicen: a mí me van a condenar a 5 años de cárcel, a mí a 2, a mí a 8. Pues parece que el padre de Sánchez, que donó 290.000 euros a su hijo para comprar el castillo en la ciudad, como saben, de Albes, para nosotros realmente Selvas, pero saben que nos gusta llamarle Albes, que por cierto algún tuitero nos ha dicho que le ha quedado el nombre y la llama también Albes, y vamos a ver si allí con los impuestos que se han pagado o si es una donación real o no, y de dónde ha salido esa ingente cantidad de dinero. Otro invitado a la cena de los idiotas de Navidad, y acabaremos recordando que, aunque no lo crean, estamos en pretemporada todavía, las aportaciones van bien, vamos a empezar, como saben, en septiembre. Creemos que luego de lo de hoy seguramente habrá unos días de descanso, haremos un poco como Sánchez, que se ha ido de vacaciones según parece al frío.
Vamos a ver exactamente a dónde nos lleva esta situación, porque lo único que va ahora a estar todo el mundo pendiente es la detención o no de Puigdemont. Recordemos que Puigdemont, que también estaba en aquel momento lamentable del 2017 los atentados, los Mossos, que saben que se distinguen por su gran ineficacia, tardaron un montón de días en encontrar a un señor que fue caminando de Barcelona hasta cerca de Vilafranca del Penedès. En fin, si eso es eficacia, imagínense encontrar a Puigdemont. Como hacía algún tuitero la broma, hoy era más fácil que hubieran atracado a Puigdemont en Barcelona al ir solo que lo hubieran detenido los Mossos de Escuadra. Hay que tomárselo con ironía porque realmente hoy ha sido, como decíamos al principio, un show de estos que parece que desde aquellas canciones, como decíamos, de los toreros muertos no veíamos en estos lares. Pues empezamos, si les parece, hablando de esos dos muertos, porque al final lo que nos debe quedar a nosotros es la realidad de que Puigdemont, con los movimientos de hoy, ha vuelto a fracasar. Ha montado el show de venir, ha dado dos palabras, se ha ido corriendo, dos Mossos detenidos, y en principio, si miramos desde la lejanía, aquello que saben que nos gusta hacer a veces, de subirnos una montaña y decir, ¿para qué ha valido esto? Pues, en principio, para nada. Porque la clave, lo dijimos hace 2 días, era que Illa iba a ser el presidente y que los movimientos de Puigdemont lo único que querían era que ella no fuera presidente y que se llegara al día 26 sin presidencia tras paralizar el pleno. Y obviamente eso no ha sucedido porque Puigdemont, según parece, tras un acuerdo con los Mossos, aunque esto lo han desmentido, pero bueno, de los Mossos a estas alturas, ¿qué les vamos a explicar? Saben poner muy bien multas de tráfico, pero lo que es otras cosas parece que no son su ejercicio favorito. Pues como decíamos, según parece habían pactado de que se entregaría tras el discurso, algo que obviamente no pueden confirmar porque implicaría que alguno de ellos tuviera que ir a dar explicaciones delante del juez de Arena. La realidad es que Puigdemont pues parece que no ha ganado nada. Ha hecho otro espectáculo, como han recordado algunos, Houdini, Copperfield y Puigdemont, parecen los tres magos que desaparecen y aparecen, pero electoralmente, ¿qué ha conseguido? Una, fíjense aquellos que han visto la situación en directo o que han estado allí, la cantidad de gente que había, apenas 1.000, 2.000 personas. Es muy difícil ya que nos digan que hoy había 3 millones, aunque lo hayan dicho. Sí que es cierto que en redes muchos de los fieles decían, no, es que estoy de vacaciones en Menorca, estoy de vacaciones en la Cerdaña, estoy escalando una montaña, si no hubiera bajado. Esa es la realidad del independentismo. Perdón, auténticos señores, señoras, que viven muy bien y que les importa muy poco la realidad de Cataluña. Porque si esto fuera un momento histórico como nos vendía Puigdemont, creo que nadie dudaría que todos estaríamos allá. Si esto fuera la Revolución Francesa, todos estaríamos conquistando la Bastilla. Pero aquí parece que era más importante tomar el sol en la piscina y verlo por la tele y decir que eres muy independentista. Y eso se ha plasmado hoy con esa asistencia pírrica. Según parece, incluso a la investidura, tras acabar la investidura de ella, había como mucho 50-60 personas protestando por la independencia. 50-60. ¿Qué tiempos aquellos donde nos mentían con los millones y ahora ya no pueden ni mentir? Y la realidad es que Puigdemont ha perdido, pero hay otro desaparecido, como decíamos, otro torero muerto, vamos a decirlo así, que es Junqueras. Porque de Puigdemont no sabemos nada desde hace, pues, unas 8, 10, 12 horas más o menos. No sabemos si a la hora de hacer este programa será detenido, o ya ha regresado a Francia, o vaya usted a saber qué hará. Pero de Junqueras tampoco sabemos nada. Los dos líderes, uno por cierto que pringó la cárcel y otro, recuerden, pringó los clubs de luces en Berlín con el dinero de algunos catalanes un poco tontos, pues ninguno de los dos está ya, parece, en activo ni tiene posibilidades de estarlo. Además, Puigdemont, recuerden que ya no es eurodiputado, con lo cual parece que aquel argumento que decíamos hace muchos meses que Puigdemont acabaría en un cajero en Bruselas, parece que se va a hacer cada vez más cierto. Porque lo que ha hecho hoy Puigdemont es nuevamente engañar a los suyos, porque él prometió, que iba a estar en la investidura, y no ha estado. Ha estado en un aquelarre, vamos a decirlo allí, en el Arco de Triunfo, en Barcelona, quien conozca la ciudad, a unos 500 metros del Corte Inglés, o sea, una zona bastante céntrica, que lleva directo
al Parque de la Ciudadela y que en principio han recorrido andando el presidente del Parlamento, Rull, y otros líderes del partido. Pero Puigdemont, al acabar el acto, se ha escondido en un coche, ha desaparecido. Han sido detenidos dos de los Mossos que han participado en esa huida y él en principio lo único que ha manifestado hace unas horas es que sigue en Cataluña. En fin, no sabemos si este señor, lo del escapismo, también es la mentira pública, pero como decíamos, la parte primera importante es que el independentismo ya no existe. Los dos líderes de referencia, Puigdemont y Junqueras, han muerto. Uno lo han matado los suyos, los de Esquerra, hablamos de Junqueras, con tal de obtener beneficios de estar en el gobierno, como recordaron hace unos días 200 altos cargos que tienen que pagar la hipoteca a final de mes, y que les importa un poco la independencia, les importa poco Cataluña, no les importa realmente nada. Y obviamente el equipo de Puigdemont, lo que se denomina en Cataluña las tietas y toda esa gente, pues, ¿qué quieren que les diga? Hoy hacía mucha calor, era un día complicado en Barcelona, y Puigdemont además les mintió, porque les prometió que estaría en la investidura y lo que ha vuelto a hacer es huir. Recuerden, Puigdemont ya huyó en el 91 cuando delató a sus compañeros en aquella redada del juez Garzón. Luego hizo un poco de escapismo también en aquella candidatura a la alcaldía de Girona en el 2007, si no nos equivocamos, donde aparecían aquellas cartas al candidato de Junts que le hicieron saltar de la candidatura, otro tema muy interesante que habría que ver, y luego los chanchullos habituales de este caballero. Puigdemont volvió, como decíamos, hace 2 días, pero ella ha sido el presidente, y la clave cuando analizas estas cosas no hay que dejarse llevar por, obviamente, las ganas, porque aquí las ganas, todos seguramente nos gustaría ver a los ratoncitos allí en la prisión levantando banderitas de Cataluña diciendo Puigdemont, ven aquí, que te queremos mucho. Esas son las ganas. Y la realidad es que lo que era lógico y coherente es que hoy fuera investido Illa, porque realmente el resto ni tenía fuerza, ni tenía medios, ni tenía capacidad de hacer otra cosa que la que ha sucedido hoy. ¿Que uno puede estar cabreado o no? Aquí hay que empezar a reflexionar todos seriamente. Y hay una cosa importante que no debemos olvidar. Hoy los que estaban cabreados con la situación, pues se han cabreado más, vamos a decirlo así. Y hay una situación que siempre hemos explicado en este canal, que lo importante cuando tú hablas de política es qué votos mueves y qué votos no mueves. Y está claro que los que estaban cabreados, pues con Sánchez, con Puigdemont, con todo este show, vamos a decirlo, pues obviamente siguen cabreados. Algunos se habrán cabreado más, algunos vaya usted a saber qué ha pasado, pero la gente en principio no va a cambiar su idea con lo que ha pasado hoy. Nadie va a ponerse a votar a Puigdemont. Pero lo de hoy, curiosamente, sí que ha servido para que ese grupo que nosotros siempre decimos que está un poco a caballo entre, hostia, esto que hacen es verdad o esto es mentira, pues algunos de esos empiecen a dudar de la política de Sánchez, obviamente, y obviamente también del independentismo. Y eso al final lo que debe hacer es a aquellos que tenemos, en principio, las cosas bastante claras, no ganamos nada cabreándonos más. Hoy es un día que muchos no lo van a entender, que debería ser de jolgorio. Es un día donde ha quedado totalmente humillado y desprestigiado el independentismo. Hoy sí que hemos sido portada en muchos medios internacionales, y donde realmente se está confirmando todo lo que llevamos hablando. En este caso nosotros saben que siempre decimos que Cataluña sí que es nuestra especialidad, una cosa que ya explicamos en el 2017, y en el 2016, y en el 2015, que esto es un juego de amigotes, que no han pensado que la sociedad catalana, guste o no guste, vote a quien no vote, al final es manipulable, cierto, pero al final la gente en este país, y hablamos en general de España, lo hemos dicho en más de una ocasión, hay una cosa que no le gusta a la gente, y es que le mientan. Porque si tú mientes una vez, oye, mira, ay, joder, se le ha escapado, ha sido inocente, pero cuando te mienten de forma tan repetida, como ha sucedido en el independentismo, que recordemos, sacaba centenares de miles de personas a la calle, nosotros no hablaremos de millones, porque sacar millones a la calle es mucha gente, sí que en votos consiguieron millones de votos, y ahora resulta que apenas van, como hemos dicho, 60 personas a protestar.
Hombre, tampoco hay que ser Einstein para darse cuenta de que algo se está haciendo relativamente muy mal. Y partidos que están ahora en el gobierno, como Esquerra Republicana, a pesar del discurso donde han dicho no, vamos a estar aquí pendientes de usted y ya no sé qué, pero mientras colocan a 200 para que cobren a final de mes, ha quedado hoy totalmente desprestigiado. Esquerra ha acabado su tumba, y no por incapacidad, que existe, no porque esté la Llorona al mando, que existe, no porque se han cargado a Junqueras, que nunca hemos sabido dónde miraba, simple y llanamente por un resultado que es obvio y notorio. Perdieron la mitad de los diputados en Madrid por pactar con el PSOE, no lo vieron, perdieron la mitad prácticamente de los diputados en Cataluña por seguir pactando con el PSOE, no lo vieron, y siguen pactando con el PSOE. No sé, si usted, alguno es votante de Esquerra, suponemos debe darle cierta vergüenza, por decirlo de alguna manera, esta situación. Y esta situación lo que está haciendo es que en el mundo independentista que existe, recordarán que siempre citamos unas palabras del fallecido Lara, que decía que en Cataluña había un 20, un 25% de independentistas. Nosotros creemos que eso es cierto, y luego con la manipulación de TV3 pudo alcanzar el 35, el 40%, ahora estaríamos en el 20, 25, pensamos. Pero existen, y se han quedado huérfanos. Los votantes independentistas se han quedado huérfanos, y ahora es la ANC, recordarán esta organización de, en fin, sin comentarios, otros patriotas catalanes, que empieza a ver que Esquerra y Junts son unos mentirosos compulsivos y empieza a apostar por Urriols, recuerden, la alcaldesa, que muchos tildan de ultraderecha de Ripoll, con lo cual empieza a hablarse de lo que sería la ultraderecha real, que ha sido siempre el independentismo. No se dejen engañar. Pero volvemos a lo de hoy, porque lo de hoy ha dejado sobre todo, aparte de los damnificados muertos, el señor Puigdemont, que aparecerá un día, vaya usted a saber, esperemos que no aparezca en un canal allí en Lleida, asesinado, pobre hombre, que aparte le caen fatal los trajes, debería ir a un buen modista porque este señor no sabe ni vestir. Pero, ¿dónde íbamos? Los que han quedado muy damnificados hoy obviamente han sido los Mossos de Escuadra. Miren, aquí nosotros hemos explicado en muchas ocasiones que el problema de los Mossos de Escuadra, con los cuales tenemos el placer de conocer algunos, no es tanto los operativos, los señores que están en la calle, que luego puede haber de todo, obviamente, como en todos lados. Hay algunos que son encantadores y otros que son auténticos gilipollas, pero eso pasa en todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pues como decíamos, los Mossos que han fracasado nuevamente. Obviamente esto deja en bandeja ese cambio que quiere hacer el presidente Illa de volver a poner a Trapero, en fin, que hay que echarse unas risas, porque la realidad es que el fracaso de los Mossos le convierte, como ya hemos explicado en este canal en múltiples ocasiones, seguramente en la policía más ineficaz de todo el continente y seguramente del mundo. Miren, no es un tema que venga de hoy, porque tener a un señor, y hay los vídeos, las imágenes de cuando sale de la casa donde ha estado hospedado esta noche el señor Puigdemont, recorre una calle, hace un giro, va solo, con dos Mossos de escolta, que con todo respeto vamos alguno de los oyentes y yo, y lo detenemos, pero claro, aquí por cierto hay que decirlo, como le pasa al CNI, no tienes la potestad de detener a nadie. Con lo cual, ni nosotros ni ellos podríamos hacerlo. Pero los Mossos sí que lo podían hacer. Y si era cierto que lo tenían localizado, no se hizo. Y no se hizo seguramente porque había ese pacto hablado con Puigdemont de que te dejamos hablar y luego te entregas voluntariamente para que no haya algún incidente. Puigdemont se ha meado, delante de los Mossos, delante de los altos cargos de los Mossos, que la lógica, mañana tienen una declaración de prensa a las 11 de la mañana, es que todos, empezando por el director general, el conseller, que sería digamos el ministro que se encarga de esos temas, obviamente será cesado porque cambia de gobierno, pero el director general, que también será cesado, debería dimitir antes de que lo cesen por la incompetencia y por el ridículo que ha sucedido hoy. Lo de los Mossos no tiene nombre. Deberían pensar, pero obviamente con este gobierno no se va a hacer, con este gobierno de Sánchez, en disolver incluso el cuerpo. Quien quiera pasarse un cuerpo serio, que se pase a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a lo que quiera, pero para tener un cuerpo de incompetentes, un cuerpo de gente que no sabe más que cumplir las órdenes políticas, como si fuera una brigada política, como si fuera la Stasi de aquella Alemania. Porque fíjense, si un día deciden
por orden política no detener a alguien, ¿por qué mañana no van a decidir por orden política detener a otra persona incumpliendo las leyes judiciales? Porque hay que recordar que la policía depende, en estos casos, la policía judicial, obviamente de las instrucciones de los jueces, no de sus decisiones propias. Ya que han incumplido gravemente las órdenes del juez de Arena, y claro, si la incumplen para detener, ¿por qué no la van a incumplir? Al contrario, para detener a quien les dé la gana porque simplemente les moleste. No es una policía seria, es una policía que ya explicamos en su momento y algunos lo recordarán. En el 2017, tras los atentados de Barcelona, el fracaso y el hazmerreír que se convirtió en toda la comunidad de inteligencia, digamos, de Europa, porque era inaceptable que se estuviera fabricando, y saben que es un tema que hemos comentado en alguna ocasión, kilos y kilos de explosivos en el sur de Cataluña, que tuvieran que venir, como dice la expresión, gente de fuera a solucionar el problema y que una vez solucionado el problema, ellos fueran incapaces de gestionar ni una solución brillante. Solo hay que recordar que el señor que llevó la furgoneta, el crío, vamos a decirlo así, que llevó la furgoneta, se paseó caminando de Barcelona a Vilafranca unos 40 kilómetros o así durante unos cuantos días y nadie lo localizó. Ustedes se imaginan en los tiempos duros, vamos a poner, del País Vasco, que los GAR, por decir un cuerpo de élite, no fuera capaz de localizar a nadie. Estaríamos todavía en aquellos tiempos. Es una policía llena de incompetentes y lo que deberían hacer es esas pasarelas hacia la Guardia Civil y la Policía Nacional para quien quiera pasarse y trabajar seriamente, que lo haga. Quien quiera seguir viviendo del cuento, pues que siga allá. Porque la realidad es que hoy los Mossos han fracasado, algunos suman ese fracaso a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que tenían operativos, y suman también obviamente al CNI. Es cierto, nosotros, supongo, en unas horas aparecerá la intrahistoria de cómo ha llegado Puigdemont. Ya explicamos que aéreo no iba a venir porque se hubiera enfrentado con los controles de la Guardia Civil, y en principio ahí no tenía mano. Marítimo es una de las opciones que se baraja, más teniendo en cuenta donde he estado durmiendo estos días, a pocos metros del Arco de Triunfo, que aproximadamente hay 800 metros desde el puerto. Y todo parece indicar además que llegó en la madrugada, como indicamos, en la madrugada pasada. Y la realidad es que la otra opción es que llegara obviamente nuevamente en un maletero, que parece que es la especialidad de este señor. En todo caso, es inaceptable que un delincuente con la orden de búsqueda y captura pueda entrar en una ciudad como Barcelona, porque ustedes imagínense que si este señor, que es súper conocido, puede entrar, imagínense, por poner un ejemplo, que mañana tenemos localizado a un señor, a un fulano, un terrorista que viene, por ejemplo, a las guerras de Siria, por decir algo, que ni Dios conoce. Si este señor que pasa por la calle y todo el mundo puede levantar el teléfono y decir, he visto a Puigdemont, ha entrado sin que nadie se haya dado cuenta. Imagínense un terrorista internacional, al que nadie conoce. Esta policía no solo es ineficaz, sino que es una auténtica vergüenza para Cataluña y una vergüenza para la democracia. Sabemos que nos escuchan Mossos y que alguno estará muy cabreado, pero oiga, hay que decir las cosas como son. Si ustedes consideran que son una policía seria, pidan el traslado a otras policías, porque estar en los Mossos, algunos pensamos que si algún día hay un gobierno serio en este país, debería disolverlos de forma automática. No se puede permitir tanta incompetencia y que algunos, simple y llanamente, se rían en la cara de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y decíamos, la Policía Guardia Civil, pues no diremos que estén vendidos, pero es una situación complicada porque quien ejerce en principio de autoridad judicial es los Mossos de Escuadra y es los que lideraban el operativo, obviamente por decisiones políticas, todo hay que decirlo. Luego se habla durante la mañana el fracaso del CNI, como lo de las urnas, etcétera. Aquí nadie puede decir si el CNI tenía localizado o no tenía localizado a Puigdemont. Porque aquí al final, fíjense el detalle. Tú puedes pasar la información de que el señor Puigdemont estaba en un piso en Barcelona, que ha entrado de cierta manera, pero si el cuerpo que se tiene que encargar de la detención no actúa, ¿tú qué vas a hacer? Y hay que recordar que el CNI no tiene la capacidad,
algunos miembros sí, pero los operativos en principio no tienen la capacidad para detener a nadie, no pueden hacerlo, no pueden ir por la calle y decir, hola, soy del CNI, te detengo. No, eso no funciona así, automáticamente seguramente habría lo que ha habido ahora, un habeas corpus, y lo largarían fuera a los 5 minutos. La realidad es que quien debía encargarse de ese operativo eran los Mossos, y el fracaso es no tanto por los Mossos de calle, como hemos dicho en múltiples ocasiones, sino por las instrucciones políticas que han hecho que esta operación se haya ido al traste. Y con todo esto, lo que ha sucedido obviamente es que Illa se ha convertido en el nuevo presidente de la Generalitat. Seguramente el más aburrido, el más soso, quien haya seguido el debate de hoy. La verdad, les confieso, yo en algún momento me he ido a cortar el césped, porque esto era muy aburrido, este señor aburre a las ovejas, pero no es solo el hecho de que sea aburrido el señor, que uno puede pensar, miren, es aburrido, pero es Dios gestionando, madre Dios, qué bueno que sí ya, todo transparencia y tal, no, pero es que este señor, en cualquier otro país, no estaría en la política desde hace al menos 15 años. Recuerden que fue despedido de la Generalitat por aumentar casi al doble la factura de la Ciudad de la Justicia. Y sobre todo no por aumentarlo, sino porque nadie supo explicar dónde fue ese dinero. Y es una cosa que, siendo socialista y que el dinero se multiplique como el pan y los peces y luego no se sepa justificar, parece una tradición, se lo puede decir a la gente de los seres. Pero es cierto que en Cataluña todas estas cosas, recuerden el famoso 3%, jamás han existido. Cataluña ya saben que es el lugar, creemos, donde debió nacer, y sé que alguno se va a ofender por esta frase, donde Jesucristo no debió nacer en Belén. Yo creo que nació en Hospitalet de Llobregat, porque la realidad es que aquí son todos divinos, porque no hay otra manera de decirlo, la gente está endiosada. Y este señor, pues como decimos, en otro país alguien que infla un presupuesto el doble y no sepa justificar lo que pasó, pues se imaginarán que no estaría en política. Ya no hablamos de países como el Reino Unido, Estados Unidos, que estas cosas se toman con mucha seriedad. Aquí, nada, acabó siendo ministro, luego, bueno, nos hizo pasar aquella pandemia con aquel señor que iba dando ruedas de prensa, que nunca más se supo de él, no nos acordamos ya de su nombre, y la realidad es que a este señor que arruinó una obra pública y fue despedido por ello, lo ponemos al frente de la Generalitat de Cataluña. En fin, a lo mejor ha aprendido, o no, o a lo mejor ha aprendido a maximizar las cosas, como dicen algunos de los contratos aquellos de sanidad. Recuerdan aquellos contratos que se daban a sociedades por cientos de millones de euros que no tenían ni localización, las empresas. De esas cosas curiosas que pasaban con ella, que creemos que va a dar juego, no tanto juego intelectual, porque con todo el respeto, no llega al nivel, pero sí que va a dar juego seguramente porque va a permitir que salga, basura, no solo de su época de infraestructuras en la Generalitat, sino obviamente de su época en el Ministerio. Con lo cual, miren, pues nos va a dejar más recorrido todavía de lo que algunos creen. Y a todo eso, pues, como decíamos, lo preocupante debería ser, para el presidente Sánchez, que recordemos está de vacaciones con el frío, lo preocupante debería ser cómo afecta estos movimientos al votante tradicional socialista. Esta es la clave de todo. Porque Sánchez lo ha vendido, ha hecho un tuit luego de unas horas de silencio, no ha hablado de Puigdemont, solo ha hablado de ella, la felicitó en catalán y castellano, obviamente un mensaje que ya estaba preparado. Pero la realidad es que esto afecta más de lo que algunos creen al votante socialista, porque el votante socialista, crean o no crean, pues miren, que pacte con alguna gente, pues no le acaba de convencer. Pero volvemos a lo de antes, que le meen en la cara, como el tema de Puigdemont, pues le acaba afectando bastante, porque al final el mensaje que aparece es que se ha hecho todo, hasta cederle a Puigdemont ese minuto de gloria, para que ya sea presidente, para que intentara el presidente Sánchez ponerse un puntito de decir, miren qué buenos somos, que en Cataluña nos vuelven a dar los votos. Y eso en Cataluña puede ser beneficioso, nadie lo niega, pero en el resto de España eso no parece sumar. Y decíamos, hoy es un día importante porque los cabreados siguen cabreados, aunque nosotros apelamos a que la gente esté menos cabreada y hoy se tome una copa y se emborrache por la salud de Puigdemont, si quieren que no nos aparezca en algún lado ahí
pobrecito, apalancado allí, como hacía en los años 90, en la barra del bar, intentando ligar con aquella señora de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y luego largando, pensando que había conseguido el éxito. La realidad es que hay que tener las cosas claras. Y está claro que estos movimientos lo que hacen es poner muy nervioso a ciertos votantes socialistas, y aunque no sea la voz más clara la del señor Page, es otra que va sumando. Page no es que sea la persona más de fiar, porque al final saben que vive de esto, pero ha dicho que le daba profunda vergüenza. Suponemos mañana llamará a Sánchez y le dirá, perdona, no lo quería decir, yo te quiero mucho, porque no sé qué. Pero fíjense que son movimientos que cada vez son más comunes. Ya no hablamos de Felipe González y otros. Y estos movimientos lo único que están llevando al sustrato, vamos a decirlo, de la gente, es que Sánchez vendería a su madre, vendería a su padre, vendería a su hermano, vendería a su mujer, con tal de permanecer en el poder. Fíjense, la cena de los idiotas, que saben que hemos denominado por aquella película desde hace muchas semanas y meses, se ha incorporado el padre de Sánchez. Al final están todos, la familia, toda la familia está unida. Será muy divertido esa cena de Navidad, solo faltan, y decimos con todo el respeto a que son menores, que las hijas también nos aparezcan como las hijas de Bono, con un piso en el centro de Madrid. Millonario, sería ya la leche, porque la realidad es que son cosas que son tan evidentes que hay un tufo de algo sorprendente que no le suceda a los ciudadanos, porque ustedes se imaginan, el caso del padre donó 290.000 euros al hijo para comprarse una casa en Portugal. ¿Saben cuánto pagó de impuestos por donaciones? 490 euros. Hombre, no sé, seguro que si ustedes le dan a su hija o a su hijo para irse de estudios 2.000 euros, seguro que les obligan a pagar bastante más. Pues por 290.000 euros, 490 euros, se acogió a lo que ellos critican, a la Comunidad de Madrid, ¿saben? La de Ayuso, la que luego ponen a parir, pero luego se benefician. Son muy sociales cuando les interesa, pero luego, oye, que el dinero es el dinero. A veces da la sensación de que no se está catalanizando la política española, como decimos, sino que Sánchez es catalán. Catalán de los de pura cepa, de esos de históricos. Y su familia, obviamente, también. Que la pela es la pela. Y oiga, criticamos por un lado, pero por otro lado agarramos lo que podemos para intentar sobrevivir de la mejor manera. El padre se nos une a la cena de los idiotas. Yo no sé qué mesa van a tener que montar esta gente, porque al final va a haber mucha gente para poca comida y para demasiados lugares oscuros donde quizá aparezca algún día Puigdemont, que suponemos quizá sea detenido, quizá no, porque también es cierto una cosa, estamos ya cerca de acabar, que Puigdemont ahora, si fuera a Francia, seguramente allí se ordenaría su detención tras el escándalo, con lo cual Francia no parece un lugar adecuado. Algunos hablaban de algún país del norte de Europa como Noruega. Es una opción que se ha barajado durante el día de hoy porque ha ido algún vuelo privado hacia allá. En fin, sería muy curioso dónde aparece Puigdemont, porque ahora, con los movimientos que ha hecho, sin la inmunidad ya de ser europarlamentario, Puigdemont, no lo olviden, es un delincuente habitual. Con lo cual Puigdemont ya no tiene recorrido. Y veremos qué hace Junts, que parece que está en desbandada, en su apoyo a Sánchez. Porque hay una cosa que se ha visto claramente con Esquerra, y que seguramente veremos con Junts, que esto no va de Cataluña, esto va de salvar los sueldos de 200 personas en Esquerra y solamente 200 en Junts, y si hay que pactar con el diablo para no perder su tren de vida, pues tendrán un problema. Porque como recordaba alguien de Esquerra el otro día, es que los que tenemos colocados no valen para ninguna empresa privada, no han hecho nada en su vida, solo cobrar y dar órdenes. Y así no se crea nada. Nosotros seguimos en pretemporada, hicimos hace 2 días programa, hoy tocaba programa, supongo nos tocará programa cuando detengan a Puigdemont. Vamos, que si lo están deteniendo ahora mismo, pues les aseguro que será mañana, no será de aquí 2 horas, porque este señor nos agota ahí mucho, nos ha hecho hoy levantar muy temprano, y eso para nosotros es un sacrilegio. Puigdemont, esa no te la vamos a perdonar. Lo cierto es que seguimos en esta pretemporada, recuerden que empezaremos en septiembre, las aportaciones ya pueden hacerlas, ya lo saben, de momento van a buen ritmo, no nos podemos quejar,
La realidad es que hay que estar pendiente. Tras este impasse de Cataluña podemos dar como cerrado ese espectáculo y volveremos seguramente al espectáculo central de Sánchez, que a día de hoy está en vacaciones y no sabemos exactamente si se va a manifestar o va siguiendo jugar aquello tan francés de que si no se dice nada es que nada ha pasado. Intenten, a todos aquellos que están cabreados, cansados, estamos viendo literalmente, y la persona que lo ha escrito lo sabe, impotentes, sin fe, sin fuerza, diciendo que esto no va a funcionar, que miren, que estos son los últimos latigazos, como llevamos diciendo hace tiempo, y sabemos que mucha gente no entiende la palabra paciencia, que están sucediendo. Cada vez estamos asistiendo a un ridículo mayor, a cosas cada vez más evidentes que superan cualquier lógica y coherencia. Y lo de hoy, fíjense que tiene un detalle importante y creemos que esto se lo tienen que quedar en la cabeza. Dos detalles. Uno, como decíamos al principio, que hoy ha habido dos toreros, y llamando a estos señores muertos, que serían Puigdemont y Junqueras. Y dos, se recuerdan el programa de hace 2 días, ya se puede empezar a prever y a planificar lo que sucede porque es tan obvio lo que se está haciendo. Recordemos que dijimos que volvería Puigdemont y sería presidente y ya, que ahora mismo es fácil ver los pasos siguientes, y cuando a alguien te puedes adelantar a sus movimientos, es que está con muy pocos recursos y es fácil de derribar. Esto cada vez se pone más interesante. Vamos a ver, por cierto, dónde está la oposición. Feijóo, coño, no ha hablado que tenía un problema médico. En fin, otro que déjalo ir, debe estar aquí en Ribeira Sacra tomándose unos vinitos, porque realmente, si en un día como hoy Feijóo no ha aparecido, suponemos que es que tampoco tiene mucha capacidad de entender cuáles son las situaciones donde los ciudadanos quieren escuchar a alguien que quiera convertirse en líder y no a alguien que quiera simplemente seguir haciendo lo que hacen otros. Nosotros vamos a seguir explicando historias, nos vamos a emplazar, pues les confieso que salvo pase algo raro, de tener Puigdemont, por ejemplo, o alguna cosa así, pues seguramente al próximo programa sería sobre eso, porque da la sensación de que en esta semana y la próxima de agosto la actividad va a relajarse y mucho, porque la intensidad era hasta hoy. Vamos a ver hasta dónde se dispara ese tema de Puigdemont. Nosotros vamos a seguir explicándoles historias, recuerden las aportaciones, todas esas historias que iremos explicando más adelante, y recuerden que la temporada oficialmente empezará en septiembre. Nosotros nos emplazamos hasta el próximo programa, como siempre decimos, seguimos.